Día de reposo comenzó a enseñar y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? Las cosas que sorprendían a la humanidad en el tiempo de Jesús eran sorprendentes. O sea, lo primero que les sorprendió a la gente cuando vieron a Jesús. Ahora, estamos hablando que Jesús está en medio de la gente donde Él se crió, donde Él se levantó, donde Él tuvo su niñez, las calles que Él recorría cuando era niño. Y porque no le vieron de pronto que era un hijo de gente supremamente adinerada y que no fue tal vez a la universidad, porque no fue una persona, y esto fue lo que más les impactó. ¿Qué decían? ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Qué cosas? Dice, su sabiduría que le es dada. Ellos están diciendo, ¿de dónde sacó Jesús esta sabiduría? ¿De dónde sacó Jesús esta inteligencia? Si nosotros sabemos quién es Jesús. ¿Saben que esto es lo que sucede? Muchas personas también, cuando le permiten que Dios entre a su corazón, usted va a sorprender a la humanidad, va a sorprender a sus amigos. Se van a quedar sorprendidos, porque van a estar pensando a cómo era, quién era, yo lo conozco, sé quién era ese tipo, sé quién era esa mujer, y ahora sale con cosas sorprendentes, y esto va a sorprender a la humanidad. Lo primero que les va a sorprender es la sabiduría. O sea, la Biblia dice que el Evangelio, que la palabra de Dios hace sabio al sencillo. Esto es lo que Dios quiere darle a usted y darme a mí, sabiduría. La poderosa palabra de Dios hace sabio al sencillo. Y luego dice, ¿y de dónde tiene estos milagros? Que por sus manos son hechos. Entonces, ¿qué les sorprendía? La sabiduría con que hablaba y los milagros que realizaba. Sorpresa para ellos. ¿Por qué lo decían? Decía, ¿no es este el carpintero, hijo de María? O sea, aquí especifican directamente quién era Jesús socialmente y quién era Jesús frente a la humanidad. En su niñez sabían que Jesús era el hijo del carpintero, de su padre, el esposo de su mamá, su padre que lo crió, que lo educó, que le dio el techo, que lo protegió, porque su padre biológico era Dios. O sea, la Biblia dice que él fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero José era su papá, quien estuvo al pie de él desde su niñez. Y el arte de José era ser carpintero. Y ahora dicen, ¿no es este el carpintero? ¿Cómo lo llamaban? Yo no sé si usted había leído esta palabra. En otro pasaje dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Pero aquí ya dicen, ¿no es este el carpintero, hijo de María? Ese fue el nombre que le dieron a Jesús, el seudónimo que le dieron a Jesús, carpintero. Esto me da a entender que Jesús se ocupaba también en los oficios de su papá José.
Porque de seguro que si Jesús no hubiese estado trabajando, ni sus amigos, ni sus vecinos que le rodeaban, no lo hubieran visto trabajando en la carpintería de su papá, de José. No le hubieran dicho, ese es el carpintero. ¿Qué nombre le hubieran podido dar a Jesús si nunca lo hubieran visto ocupado en la carpintería de José, el esposo de su mamá? Si su papá tiene una empresa, un trabajo, y a usted nunca lo ven ocupado allí, sino que usted hace otras cosas, no le importa el trabajo, no le interesa la empresa, vive ahí bajo el techo, come y duerme, pero nunca colabora con nada. ¿Qué nombre le darían a una persona así? Por ejemplo, usted tiene una empresa de textiles, pero usted nunca lo ven trabajando allí, sino lo ven siempre haciendo en otras cosas, ocupado en la vagancia, no le interesa. ¿Qué nombre le darían a una persona que no le ayuda a su papá en su empresa, que no colabora en nada? No le hubieran dicho el carpintero. ¿Sabe cómo le hubieran dicho? ¿No es este el vago, el hijo del carpintero? Seguro que le han dicho así. Pero como Jesús fue un niño en su adolescencia que se ocupó, aparte de ser un niño, llegó a ser un adulto responsable y se ocupó. Que la vida ministerial de Jesús se cuenta después de los 30 años. Por ahí hay unas partecitas que la Biblia narra. Se cuenta la historia de Jesús cuando fue perseguido por Herodes, era un niño. Se cuenta la historia de Jesús cuando estaba en el templo discutiendo con los eruditos a los 12, más o menos a los 12 años, un promedio. Pero luego Jesús desaparece del mapa, del panorama. Vuelve y aparece a los 30 años en el bautismo. O sea, todo ese tiempo Jesús estaba ocupado con su papá José, ayudándole en su empresa de carpintería. Y por eso le dan ese nombre. ¿No es este el carpintero, hijo de María? Y basados en estas cosas, es que no quieren creer ni imaginarse que Jesús pudiera tener tanta sabiduría. Aparte de tener sabiduría, tenía el poder para hacer milagros. Pero llegó a Nazaret, donde se crió, y allí encontró una barrera muy grande. Si saben ustedes que nosotros, los seres humanos, a veces hacemos barrera para que Dios no obre en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestro pueblo. Hacemos barreras. Levantamos murallas de incredulidad. Porque conocemos que se levante alguien del pueblo, que Dios lo rescate, que Dios lo unja. Va a ser difícil que usted le crea, porque usted lo conoce. Si de pronto fue un personaje desordenado en su vida pasada, pero ahora ordenó su vida en el camino de Dios y Dios le ha regalado un ministerio, le ha regalado un don, va a ser difícil que en su propia tierra la gente empiece a creer en lo que Dios puede hacer a través de él. Pues Jesús encontró esa barrera, la incredulidad, porque se encontró con sus amigos, con sus niños de barrio donde se crió, y decían, lo conocemos bien. Ni siquiera pudimos saber que se fue a la universidad, que su papá le pagó tal vez estudios caros. No. Lo único que conocemos de él es que él es un carpintero. ¿No es este el carpintero, hijo de María? Hermano de Jacobo. Ya habíamos discutido este tema en un pasaje anterior, en un programa anterior.
Habíamos hablado de Jesús y sus hermanos y sus hermanas. Aquí vuelve el apóstol Marcos, el discípulo Marcos, y relata la misma historia. Él escuchó cuando la gente dijo: ¿no es el hijo del carpintero hijo de María? ¿No es este el carpintero el hijo de María, hermano de Jacobo? Un hermano. Estamos hablando hermanos de sangre. Quiero rectificar o ratificar una vez más, para que se acabe el mito acerca de nuestra amada hermana María. ¿Sí? ¿Por qué la llamo hermana? Porque también es hija de Dios. Y si Dios es su padre y Dios es mi padre, es mi hermana. ¿Sí? El mito es que María sigue siendo virgen. ¿Rectificamos o ratificamos de nuevo? No. Ella dio a luz a Jesús, y aparte de Jesús tuvo un hijo más que se llamó Jacobo. Uno más. Y aparte de Jacobo tuvo un tercer hijo, se llamó José. Y aparte de José tuvo un cuarto hijo que se llamó Judas. Y aparte de Judas tuvo un quinto hijo con Jesús, ¿no? Se llamó Simón. ¿Por qué nosotros a veces nos es difícil creer la realidad? Porque no la leemos. El texto es claro. Al no leer las escrituras no alcanzamos a comprender. Claramente está diciendo la Biblia. Estaban hablando acerca de Jesús, de dónde saca estas cosas y qué sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? La Biblia es clara en decir que estos 4 varones eran hermanos de Jesús, hijos de María. Estos días escuchaba un relato de alguien y hay una partecita cuando se habla por ahí en su acto religioso, en sus discursos, en su relato religioso, y se sigue confirmando: María, virgen, siempre virgen. Yo les quiero decir, el hecho de que María haya tenido 4 hijos varones más aparte de Jesús no le quita la honra de ser santa. Ella es santa. Ella vivió para el Señor. Ella se salvó. Es salva. Simplemente que la religión tradicional ha tenido la capacidad psicológica para impregnarle en la mente y en el corazón a los seres humanos y hacerle creer mitos religiosos. El hecho de que ella haya sido una buena esposa no le quita el hecho de ser santa. Sigue siendo santa. Más de estos 4 varones, dice, no están también aquí con nosotros sus hermanas, o sea que también tuvo hermana Jesús. 4 hermanos más las hermanas que no nombra el número. Ustedes saben que en las familias hebreas, por historia, los hijos para ellos era la bendición más grande que podían recibir de parte de Dios. Una mujer sin hijos era una mujer que dice la Biblia que para ellas era una maldición. Así que María
fue bendecida por Dios. 1, porque fue visitada por el ángel Gabriel para dar la noticia. 2, porque fue el instrumento para ser la madre del Salvador. 3, porque le regaló 4 varones más hijos de José. 4, porque tuvo hijas mujeres también, porque fue una familia bendecida. María, la madre del Señor, fue una gran esposa, una gran madre y un gran ejemplo, que para tristeza de muchos, les digo, que muchos que creen en ella y que dicen honrarla y adorarla, la deshonran con su comportamiento, con su mal comportamiento. Que si Dios le permitiera a María venir a predicar el Evangelio, a discursos duros que le daría a los que dicen creer en María. Porque muchos, puedo decir que casi el 99% de los que creen en María son borrachos y borrachas, son drogadictos, drogadictas, son alcohólicos y alcohólicas, son muchas veces infieles a su esposo y a su esposa, son mentirosos, son maldicientes. ¿Y qué tal si Dios le permitiera a María venir a visitar tu familia, tu casa? ¿Qué cree usted? Que estaría muy satisfecha, muy contenta, simplemente porque usted cree en ella y porque le brinda honores con palabras. Yo pienso que el discurso sería muy drástico. Casi me parece escucharla de pronto dando el discurso que Jesús le dio a los fariseos y a los escribas. Un discurso drástico. Porque de nada me sirve creer en X o Y personaje cuando no trato de imitar su fe. El apóstol Pablo dijo en una ocasión: sed imitadores de mí como yo de Cristo. María dijo un mandamiento especial en la Biblia. Dijo: haced todo lo que Él os dijere. Hagan todo lo que Jesús les mande. Si ustedes le obedecen a Jesús, me tienen contenta a mí. Eso es lo que María estaba diciendo. Si ustedes son obedientes a mi hijo, me tienen a mí. Pero si ustedes son desobedientes a mi hijo, no me tienen a mí. Así que hoy quiero que si este mensaje llega a las personas que son altamente devotos o devotas de María, entiendan, si usted no está viviendo el evangelio que Jesús predicó, usted está en contra de la voluntad de María. Porque María dijo: haced todo lo que os dijere, lo que Jesús les mande, lo que Jesús les ordene. Él es el autor de la vida eterna. Entonces dice que tuvo 4 hermanos y hermanas, y por eso se escandalizaban al ver los discursos, la sabiduría de Jesús, y se escandalizaban porque Jesús hacía milagros poderosos. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Esto confirma que Jesús estaba en su propia tierra, en su pueblo, en su lugar donde había nacido. Y no hay profeta sin honra sino entre sus parientes y en su casa. Es difícil testificarle a nuestra propia familia. Es difícil hablarle a nuestro propio pueblo. Aunque admiraban algunas cosas de Jesús, había un sentimiento de duda en sus corazones que impedía que Jesús obrara con libertad en medio de ellos. Y me sorprende el verso 5, dice: y no pudo hacer allí ningún milagro. O sea, la incredulidad de la gente impide que Dios obre. Dirán ustedes: pero ¿cómo? Si Dios es soberano.
Si Él quiere hacer un milagro, lo hace. Y si no quiere, no lo hace. Usted tiene que entender, yo debo de entender también, que Jesús respeta su libre albedrío. Y que hay algo que conmueve el corazón de Dios, es la fe. Si Jesús encuentra una barrera de incrédulos, no crea usted que va a orar, no va a hacer nada. Porque él dice por allá en uno de los escritos de la palabra de Dios, dice que no debemos de echar las perlas a los cerdos, porque se pueden devolver y pisotearlas. Si hay personas que se resisten en aceptar la voluntad de Dios, si hay personas que se resisten en creer que el Evangelio es el plan de salvación para la humanidad y para ellos mismos, tranquilos, Dios no va a orar, Dios no te va a forzar, simplemente usted va a heredar la perdición. Pero donde las personas permiten que Dios obre y le creen a Dios, creen a su palabra, creen a lo que Él ha prometido, Dios empieza a orar. Naciones han sido bendecidas, familias han sido bendecidas, pueblos han sido bendecidos. Créanme, porque la mano de Dios ha estado para bendecirles. Es el tiempo de entender lo que Dios quiere hacer. Pero tú tienes que abrirle una puerta de fe al Espíritu de Dios. Oiga, me sorprende lo que la Biblia dice, y no pudo hacer allí ningún milagro. Cuando la Biblia dice que no pudo, es porque él sí llevaba la intención, porque sí quería hacer obras grandes, pero la incredulidad de esta gente no lo permitió. Solamente hizo algunas cosas, dice, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. O sea, le tocó como hacer algo no acostumbrado. Él poco acostumbraba imponer las manos. Pero por la incredulidad de ellos, impuso manos y los enfermos se sanaron. A diferencia en otras ocasiones donde Jesús simplemente le decía a las personas, conforme creíste, así será hecho. Y cuando él expresaba estas palabras, el enfermo se sanaba. No necesitaba imponer manos. Bastaba con él decir, ve, ya eres sano. Y eran sanos. Aquí le tocó imponer manos y no pudo hacer milagros. Ahora, porque hay que hacer la diferencia entre una sanidad y un milagro. ¿Sí? El ciego Bartimeo, que la Biblia dice que era ciego de nacimiento, eso es un milagro. El muchacho de la mano seca, cuando Jesús le dijo, extiende tu mano, y la mano le fue restaurada, eso es un milagro. La fiebre de la suegra de Pedro fue una sanidad. O sea, sanidad es cuando una parte de mi cuerpo me duele, y ahí está. Yo tengo todo completo, pero estoy afectado una parte de mi cuerpo, un miembro de mi cuerpo. Eso es sanidad. Milagro es cuando Dios empieza a crear algo nuevo. Me falta algo de mi cuerpo y Dios lo crea nuevo. Eso es un milagro. Así que allí en Nazaret hizo sanidades, pero no milagros, porque lo que había allí era una barrera de incredulidad. ¿Quieres ser bendecido por el Señor?
quiere que Dios sobre en tu corazón, quiere que Dios sobre en tu familia, quiere que Dios sobre en tu pueblo, pues abrámosle puertas de fe. Creámosle a Jesús. Vamos a creerle que Él puede hacer cosas grandes en nuestras vidas. Así que sanó a algunos enfermos poniendo sobre ellos las manos. A pesar de eso, de la incredulidad, dice, y estaban asombrados, y estaba asombrado Jesús mismo, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. En vez de asombrarse y maravillarse los del pueblo por lo que Dios estaba haciendo a través de Jesús, el asombrado fue Jesús. O sea, Jesús fue el que se asombró, dijo, tremenda incredulidad. No he visto un pueblo tan duro de corazón como este pueblo. Y estaba asombrado Jesús de la incredulidad de ellos. No creían. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Esto es algo sorprendente. Lo que puede hacer la incredulidad. ¿Saben algo? Los psicólogos tratan como de trabajar en la fe de la gente. Cuando una persona pierde la esperanza de vivir y quiere que su vida se acabe, entonces su familia dice, no, hay que llevarlo a un psicólogo, como a avivarle la fe. Porque la fe se necesita hasta para vivir. La fe se necesita para emprender un negocio. La fe se necesita para terminar estudios. La fe se necesita para sostener una familia, un hogar. Mucho más la fe se necesita para poder ir al reino de los cielos. Tienes que aprender esta lección. La pregunta hoy es, ¿estás asombrando a Jesús con tu fe o con tu incredulidad? ¿Qué cree usted? ¿Jesús está asombrado por lo tanto que usted cree en Él o por lo tanto que no cree? Este tema es importante. ¿Qué cree usted? ¿Que Jesús puede estar asombrado con usted por lo mucho que cree o por lo demasiado incrédulo que es? ¿Cuántas personas te han hablado del amor de Jesús? ¿Cuántas personas te han dicho que debes de tomar el camino de la salvación, que es el Evangelio, y aún usted no ha podido creer, no ha tomado en serio las cosas porque hay algo que te impide creer de verdad en aquel que dio la vida por usted y por mí en la cruz? Y por tu incredulidad vas a perder la oportunidad de ir al reino de los cielos porque no quieres creer. Tienes que creer en aquel que realmente hizo la obra por nosotros. Los que conocemos a Jesús, los que hemos sentido su presencia, podemos decirle con seguridad, vale la pena creer en Jesús, vale la pena servirle a Jesús, vale la pena vivir para Él. Creer en Jesús es lo máximo. No haga más barreras de incredulidad.